Hace unos años cometí algunos errores con mi dinero que me llevaron a preguntarme, ¿por qué estoy gastando tanto? ¿Será que tuve que haber nacido en una familia adinerada para poder ser rico alguna vez en la vida? Y en últimas, ¿cómo puede un ciudadano de a pie como yo acumular suficiente dinero para dejar de trabajar antes de los 50 años? ¿O por qué no antes de los 40? Pues quiero contarte que en los últimos 8 años me he dedicado a responder esas preguntas. Y conseguí controlar mis gastos, conseguí acumular riqueza y a mis 38 años estar muy cerca de jubilarme. Y si yo pude lograrlo, de seguro tú también puedes. Mi nombre es Davy, soy ingeniero electrónico de profesión y un apasionado y estudioso por las finanzas personales y la inversión. Y en este curso quiero compartir contigo todas las herramientas que me han permitido tener el control de mis finanzas, aprender a invertir y estar muy cerca de pensionarme antes que el promedio de los colombianos. El curso está dividido en 3 secciones que he construido con base en mi propio camino de aprendizaje. Así que lo que vas a ver está basado en cifras y en experiencias reales. En la primera sección vamos a concentrarnos en tus finanzas personales. Aprenderás cómo gestionar tus gastos, aprenderás cómo gestionar tus ingresos y cómo ahorrar correctamente. Si no aprendes cómo gestionar correctamente tus finanzas personales, va a ser muy difícil que aprendas a invertir de forma inteligente o simplemente te vas a rendir ante el primer tropiezo. En la segunda sección nos vamos a enfocar en ver distintas alternativas de inversión. Te mostraré cómo puedes construir tu propio portafolio y por fin vas a entender qué es eso de hacer que el dinero trabaje para ti. Y si siempre te has preguntado qué es eso de la bolsa de valores y cómo hace la gente para ganar dinero con esa vaina, en la tercera y última sección te voy a mostrar los fundamentos de inversión en bolsa de tal manera que aprendas a invertir correctamente y te vas a dar cuenta que con las herramientas adecuadas puedes invertir sin quebrar en el intento. Al finalizar el curso habrás aprendido las herramientas necesarias para manejar bien tu dinero y además disfrutar de él. Y aprenderás cómo hacer que tu dinero crezca para construir tu propia jubilación. Algo en lo que muchas personas fallan es en empezar a invertir sin siquiera tener un mínimo control de sus ingresos y de sus gastos. O peor aún, empezar a invertir sin saber en qué están invirtiendo. Para que eso no te pase, vamos a empezar por poner la casa en orden. Y para eso quiero hacerte 3 preguntas. No te preocupes si en este momento no tienes las respuestas. Muy seguramente a lo largo del curso las irás obteniendo. Primero, ¿puedes decir si tu patrimonio neto es positivo o negativo? Segundo, ¿puedes decir con exactitud cuánto gastaste y cuánto ganaste el mes pasado? Y tercero, imagina que tienes enfrente de ti, ahí sentado enfrente tuyo, a tu versión de 60 años. ¿Cómo te imaginas que es la vida de esa persona? ¿Qué hace? ¿En qué gasta? ¿En qué ocupa su tiempo? Cuando le he hecho estas preguntas a mis amigos, la respuesta más común a la primera pregunta es ¿qué es patrimonio? A la segunda pregunta casi siempre me dicen directamente no sé en qué se me va el dinero. O me dicen, bueno, pues yo sé que llego a final de mes apenitas con el dinero que necesito. O peor aún me dicen, uy, no, Debbie, la verdad es que yo gasto más de lo que gano y eso es lo único que sé. Pero las cosas se ponen interesantes con la tercera pregunta, porque la mayoría ni siquiera se lo ha preguntado y de pronto tú tampoco te lo has preguntado hasta hoy, porque uno no suele imaginarse cómo se va a ver cuando esté viejo. No solemos pensar ni tener conciencia de que vamos a envejecer algún día. Y la verdad es que la única persona de que te tienes que hacer responsable y la única persona que tienes que soportar hasta el resto de tus días es a ti. Esta última pregunta es muy poderosa, o al menos así lo considero, porque una vez que la tuve clara, pude hacer conciencia de mis hábitos financieros y darme cuenta de que todo lo que hiciera bien o mal con mi dinero iba a influir directamente en mi futuro y en el futuro de las personas que me rodeen. Así que tu primera tarea en este curso será escribir cómo te imaginas que vivirá tu versión de 60 años. ¿Qué comodidades quieres que tenga? ¿En qué quieres que ocupe su tiempo para mantener su mente y su cuerpo activos? Esto no te lo dejo como para decirte algo que si lo visualizas y lo pones en tu mente, el universo te lo va a dar. La verdad es que si no pones en orden tus finanzas desde ya, ni el universo ni nadie te va a dar nada. Pero no me malinterpretes. Es cierto que mantener una buena actitud nos puede ayudar en muchas situaciones de nuestro día a día. Y de hecho hay muchos estudios al respecto. La razón por la cual te dejo esta tarea
es porque todo eso que tú te imagines va a requerir de cierta cantidad de dinero al mes. Y eso significa que esa va a ser tu meta financiera. ¿Por qué? Pues porque esa será tu vida en riqueza. A través de las finanzas personales y de todo lo que aprenderás en este curso, podrás ponerte en el camino correcto para alcanzar esa meta financiera e incluso lograrla mucho antes si te lo propones. Además, podrás ver cómo puedes disfrutar de tu dinero en el camino. Verás que es posible ahorrar, invertir y también darse gustos. Al final, el objetivo de todo eso es que puedas llegar a un punto de tu vida en el que tranquilamente puedas estar disfrutando de tu dinero sin depender netamente de un empleo. Ahora que tienes clara tu meta financiera, me es mucho más fácil explicarte qué es eso de las finanzas personales. Para ponerlo muy sencillo, vamos a decir que las finanzas personales son un conjunto de conocimientos y herramientas que te permiten administrar lo que ganas y lo que gastas, con el objetivo claramente de generar riqueza monetaria. Teniendo en cuenta esa meta financiera que definiste en la primera tarea, me es muchísimo más fácil explicarte qué significa eso de la riqueza monetaria. Es decir, qué significa que una persona sea rica. O mejor dicho, ¿cuándo tú vas a saber que eres una persona rica? Habrás alcanzado tu riqueza monetaria cuando a tu bolsillo entre dinero de forma recurrente para cubrir los gastos que definiste en tu meta financiera sin que tengas que hacer mayor esfuerzo, sin que tengas que hacer mayor cosa durante el mes. Y ojo, digo sin que tengas que hacer mayor cosa porque es muy común encontrar definiciones en las que te dicen que serás rico cuando obtengas ingresos sin tener que trabajar. Pero pues la verdad es que siempre va a haber que hacer algún esfuerzo aunque sea pequeño. Esto nos lleva a decir que el objetivo de alcanzar tu meta financiera, tu riqueza financiera, va a ser liberar tiempo, que puedas ocupar el tiempo de tus días en hacer las cosas que más te gusta hacer. Y pues si esas cosas que más te gusta hacer te generan más dinero, pues qué chévere. A eso realmente es a lo que se le llama libertad financiera. Esa es la tan famosa libertad financiera. Y ojo a lo siguiente, esa libertad financiera es algo subjetivo. Fíjate que tú y yo y todas las personas que están a nuestro alrededor somos seres humanos diferentes. Luego eso quiere decir que tenemos metas financieras distintas, anhelos distintos, objetivos de riqueza distintos y que finalmente no tenemos que preocuparnos por la riqueza de los demás, sino más bien concentrarnos en hacer lo que tenemos que hacer correctamente para administrar nuestro dinero y alcanzar nuestra propia libertad financiera, nuestra propia vida en riqueza. Bueno, ¿y cómo es eso de generar ingresos mensuales con un mínimo esfuerzo? Para entenderlo, voy a introducir ahora un concepto que es el de activos. Los activos son todo aquello que posees que te genera dinero de forma recurrente. Vamos a suponer que tienes una máquina para estampar camisetas. Tú estampas tus camisetas y las vendes y con eso obtienes unos ingresos. Eso quiere decir que esa máquina es un activo porque te permite generar dinero. Nada, David, pero si tengo que trabajar la máquina yo mismo y vender las camisetas y estamparlas, ahí no estoy haciendo nada de mínimo esfuerzo. Ok, es verdad. Entonces ahora vamos a suponer que esa máquina tú se la alquilas a alguien. Esa persona es quien va a encargarse de estampar las camisetas, de venderlas, de hacer sus diseños, etc. Y te va a dar a ti mensualmente un pequeño monto de alquiler. Ahora sí, tu máquina es un activo que te está generando dinero de forma recurrente con un mínimo esfuerzo, porque al final tendrás que buscar clientes, tendrás que ver quién necesita tu máquina para estampar, pero pues puede que eso no te tome necesariamente todo el tiempo de tu día. A eso es a lo que llamamos hacer que el dinero trabaje para nosotros. O también es el caso de una persona que usa sus ahorros para comprarse un apartamento y ponerlo en arriendo. En ese caso, ese apartamento es un activo porque le genera unos ingresos recurrentes a través de ese arriendo. Y el esfuerzo que tiene que hacer es realmente pequeño, pues tiene que anunciarlo, tiene que negociar con los inquilinos, estar pendiente de las cosas que se requieran, pero no es algo que le ocupe todo el tiempo del mes. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque hemos crecido en general con la idea de que la única forma en la que podemos capitalizar nuestro dinero es a través de la finca raíz. Y crecemos con ese anhelo de tener la vivienda propia. Y eso no está mal, es parte de nuestra cultura y efectivamente pues es una forma de capitalizar nuestro dinero. Pero no es la única.
Hay muchas otras formas en las cuales podemos hacer que nuestro dinero crezca, que nos genere ingresos recurrentes, construir activos con menos capital, incluso mejores rendimientos y menos riesgo. Y si el curso te está gustando hasta acá, te invito a que te quedes hasta el final porque iremos viendo distintos de estos mecanismos de inversión. Y además, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones porque iré subiendo tips, herramientas y todas las cosas que necesitas saber para aprovechar estos distintos mecanismos de inversión y poner a trabajar tu dinero para ti. Ahora que tienes claro qué es la riqueza monetaria, qué son los activos y qué es eso de la tal libertad financiera y hacer que tu dinero trabaje para ti, vamos a empezar a hablar de las distintas herramientas que te van a permitir organizar tus finanzas personales. Vamos a empezar por 3 pasos. El paso número 1 es ser consciente de tus ingresos. Puede sonar muy tonto porque decimos, sí, yo trabajo y me pagan tanto. Pero ¿realmente sabemos cuánto estamos recibiendo? ¿Sabes cuánto te descuentan? ¿Sabes cuánto dinero entra netamente a tu cuenta? Es muy común que a mucha gente que le preguntes no tenga una respuesta exacta para cuánto dinero ganó el mes pasado. El segundo paso son los gastos. Si es muy común que mucha gente no sepa cuánto ganó el mes pasado, es todavía más común que muchos no sepan cuánto gastaron. Así que este es un paso muy importante. Debes ser consciente de todos los gastos que estás teniendo. Y aquí va la segunda tarea del curso. Y es anotar todos y cada uno de los gastos que tengas. Absolutamente todo lo que salga de tu bolsillo, debes anotarlo. Yo sé que esto es tedioso, esto va a ser aburrido al comienzo, pero después de algunos meses se va a convertir en un hábito. Si no sabes en dónde vas a anotar eso y cómo vas a organizarlo, no te preocupes, yo ahora te voy a enseñar una herramienta en la que puedes hacerlo. Este paso de anotar todos tus gastos y de ser consciente de en qué se te está yendo el dinero es muy importante. Si no consigues esa disciplina de tener ese control de gastos y de anotarlos y de ser consciente de en qué se te está yendo la plata, va a ser muy difícil que consigas hacer inversiones y que consigas hacer que tu dinero crezca, porque eso requiere todavía más disciplina. Y el paso 3 son los ahorros. Ahora que tienes identificados tus ingresos y que tienes controlados tus gastos, vamos a concentrarnos en ahorrar. El ahorro es lo que finalmente te va a permitir hacer crecer tu dinero a través de la inversión. Y va a haber distintos mecanismos de ahorro y distintos bolsillos de ahorro. Ya vamos a hablar acerca de ellos. Con estos 3 pasos, conocer tus ingresos, identificar claramente tus gastos y ahorrar, habrás puesto en orden tus finanzas personales. Antes de hablar del presupuesto mensual, debemos ver si tienes margen de ahorro. Para eso, pues debes contrastar los ingresos que recibes contra todos los gastos que anotaste en el mes. Puede ser que al final del ejercicio no te sobró ni un solo centavo. Entonces tienes que ver de todos esos gastos que hiciste, si a lo mejor hay algo en lo que gastaste de más. Todos esos gastos extra que cuando tú los analices digas, oye, si yo esto no debía haberlo gastado o yo pude haber gastado menos en tal rubro. Todo eso te va a permitir abrir espacios para ahorro. Si definitivamente no hay espacio para eso y lo que ganas apenas te cubre lo que necesitas para vivir, pueden ocurrir 2 cosas. La primera es que estés llevando un estilo de vida por encima de lo que te permiten tus posibilidades de ingreso. La solución allí pues va a ser o aumentar tus ingresos o reducir tu estilo de vida. Y yo sé que eso es duro, pero no te preocupes porque precisamente esa reducción del estilo de vida que llevas te va a permitir generar ahorros para luego retomarlo o incluso mejorarlo. Y si en definitiva no hay cómo reducir el estilo de vida que llevas, pues la única solución va a ser incrementar tus ingresos, buscando una segunda fuente de ingreso, cambiando de empleo, buscando un aumento de salario en tu empleo. De alguna manera debes incrementar tus ingresos, porque eso es lo que te va a permitir generar ahorro. O incrementar ingresos o reducir gastos. No tenemos otra opción. De esa manera generamos ahorros, con los ahorros construimos inversiones y con las inversiones construimos riqueza monetaria y llegamos a nuestra meta financiera. Si no hay ahorro, va a ser muy difícil que consigas esa meta financiera que te propusiste en la primera tarea. Ok, ahora vamos a armar nuestro presupuesto personal.
Para este presupuesto personal existe cierta regla universal que podemos aplicar que se conoce como 50-30-20. ¿En qué consiste? En que el 50% de nuestros ingresos van a ser destinados a nuestros gastos fijos o necesidades. Es decir, aquello que si no cubrimos, pues no podemos pasar el mes, como nuestro arriendo, como por ejemplo la comida, algún pago de salud o cosas por el estilo, que sí o sí tenemos que incurrir cada mes. Lo recomendable es que sea máximo la mitad de nuestros ingresos. Luego tenemos el 30, que corresponde a los gustos. De allí lo que te comentaba hace un rato, que esto de las finanzas personales no se trata de ser tacaños. Se trata de disfrutar de nuestro dinero en la medida que hacemos que éste crezca. Entonces podemos destinar el 30% de nuestros ingresos a darnos gustos, a salir a comer algo sabroso, a comprarnos de pronto algo que vimos que nos hacía falta de ropa, etc. Y finalmente está el 20%. El 20% corresponde a los ahorros. Sí o sí tenemos que destinar un porcentaje de nuestros ingresos a ahorrar, como te contaba hace un rato. Lo ideal es que sea más del 10%. Si podemos llegar al 20%, espectacular. Si puede ser más que eso, muchísimo mejor, porque más rápido vas a llegar a tu meta financiera. Vamos a ver esto con un ejemplo. Supongamos que tus ingresos son de 2 millones de pesos. Eso quiere decir que tus gastos fijos no deberían superar 1 millón de pesos. Que tus gustos no deberían superar 600,000 pesos. De tal manera que tus ahorros sean de 400,000 pesos. Esto es el 50-30-20. Puede ser que tú digas, no, David, yo en realidad para gastos fijos necesito más. Ok, pues vamos a aumentar acá esto al 60%, pero eso quiere decir que tenemos que reducir alguno de los dos. Siempre, por favor, procura que tu prioridad no sea castigar el ahorro. Vamos a reducir los gustos. De tal manera que ahora gastarás 60, 20 y 20. 60% serán tus gastos fijos, 20% serán tus gustos y 20% el ahorro. Es ideal que como mínimo ahorremos el 10% mensual. Pero pongámonos como meta ahorrar el 20%, porque de esa manera pues es mucho más fácil construir ese capital que requerimos para llegar a nuestra meta financiera. Además, fíjate en lo siguiente, si yo dejo acá 50 y 30, o si dejo 60 y 20, en ambos casos estas dos cosas suman el 80%. Y esto es clave. Procura que la suma de tus gustos y de tus gastos fijos no supere el 80%. Si lo hace, pues ocurre una de dos cosas. O estás ganando muy poquito, o estás viviendo por encima de lo que te permiten tus posibilidades. Porque acabamos de hacer un ejemplo con un ingreso relativamente bajo, de 2 millones de pesos. Pero podrían ser 5, podrían ser 10. Y aún así, pudieras estar gastando más de lo que realmente necesitas y podrías estar superando ahora mismo ese 80% entre tus gustos y tus gastos necesarios. Bueno, y te debes estar preguntando, ¿ahora qué hago con ese 20% que ahorro cada mes? Para eso quiero empezar por una anécdota personal, y esto es algo muy cultural. Yo noté que ahorraba para gastar, es decir, vi un nuevo teléfono que salió y dije quiero cambiar mi teléfono. Pues ahorré mes a mes y fui y me compré ese teléfono. Vi unos nuevos zapatos o una chaqueta o un viaje que quería hacer. Ahorraba mes a mes y luego me gastaba todos los ahorros en eso que quería disfrutar. Y al final pues volví a quedar en ceros, prácticamente a un mes de la bancarrota. Y no está mal gastar en gustos, pero fíjate en esa palabra, gustos. Nosotros en ese presupuesto que definimos hace un momento teníamos un espacio para gustos. Pues saca de allí para darte esos gustos que quieres. Pero por favor no toques los ahorros, porque esos ahorros vamos a distribuirlos en dos partes. Una es el fondo de emergencias y otro es el ahorro para inversión. El fondo de emergencias es clave. Nosotros a veces gastamos pensando como me gasto todos los ahorros en esto, igual el siguiente mes me llega el sueldo y no pasa nada. Pero pues no sabemos si de pronto ocurre alguna emergencia, un gasto extra, algún quebranto de salud, cualquier cosa que nos haga gastar de más y no tenemos cómo cubrirlo. Y en este punto quiero darte dos cifras reveladoras. En un estudio realizado en el año 2024,
Resultó que el 75% de los colombianos no tiene el hábito de ahorrar. Y en otro estudio realizado en el año 2023, resultó que casi el 60% de los colombianos gastaron más de lo que tenían en ahorros y tuvieron que endeudarse. Y esto resalta la importancia del fondo de emergencias. Fíjate que estos dos datos que demuestran que en general no estamos preparados para cubrir una eventualidad, no estamos preparados para cubrir una emergencia. Por ello es importante que parte de tus ahorros los destines a este fondo, que te dé esa tranquilidad de que en el momento en que ocurra alguna emergencia o que por ejemplo te llegues a quedar sin empleo, no tengas ningún tipo de afán porque vas a tener allí cómo cubrir lo que necesites. Así que tu primera meta de ahorro será construir un fondo de emergencias que te permita cubrir al menos 2 meses completos de tus gastos necesarios. Enseguida de eso, puedes continuar ahorrando para llevarlo a 3 meses, o a 4, o a 6. Ideal si puedes construir un fondo de emergencias que te cubra todo un año de gastos. Volviendo al ejemplo que estábamos trabajando, si tus ingresos son de 2 millones de pesos y tus gastos fijos son de 1.200.000, quiere decir que tu fondo de emergencias corresponderá a 2 meses de tus gastos fijos. Es decir, tu primera meta será construir un fondo de emergencias de 2.400.000. Si tus ingresos son de 5 millones de pesos, tu fondo de emergencias será de al menos 6 millones, de tal manera que puedas cubrir 2 meses de esos gastos fijos. ¿Dónde guardo ese dinero de mi fondo de emergencias? Una opción es en efectivo, pero pues no sería tan buena idea, ¿no? Porque conforme acumules más y más, va a haber un monto allí a la mano que de pronto empieces a verte con la tentación de gastar. Y además, obviamente, por temas de seguridad, pues va a ser un poquito más riesgoso tener acumulado tu fondo de emergencias en efectivo en un cajón o debajo del colchón. Así que una mejor opción es tal vez una de estas cuentas rentables o una cuenta de ahorros que te permita tener bolsillos que te generen algo de rentabilidad. De este modo, vas a tener un ahorro de emergencia que además de servirte para cubrir una eventualidad, va a ir creciendo con el tiempo a partir de los rendimientos que te genera esa cuenta. Hay otros métodos, hay otras formas en las cuales puedes guardar este fondo de emergencias, pero eso lo dejaremos para otro video un poquito más detallado. Nuestro segundo componente de ahorro será el ahorro destinado a inversión. ¿Pero qué es la inversión? Para eso voy a utilizar una definición muy simple. Porque es muy común que si de pronto buscamos definiciones técnicas, encontremos de pronto algunos términos que como que nos enreden y no nos hagan entender muy fácilmente cuál es ese objetivo de la inversión. Así que te lo voy a poner en estas palabras. Invertir es posponer un gasto para obtener un beneficio que compense con creces el haber pospuesto ese gasto. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de gastar en ese teléfono nuevo que estoy tentadísimo a comprar, voy a posponerlo y a enfocarme en el ahorro. Con ese ahorro, generar una inversión que me permita más adelante comprarme ese teléfono. Es decir, al cabo de un año o de pronto un par de años, me será compensado a partir de que puedo darme ese gusto y al mismo tiempo tener la tranquilidad de que mi capital está creciendo. Ese ahorro destinado a inversión va a crecer en la medida en que lo utilicemos para adquirir activos. ¿Recuerdas que hablamos hace un rato del concepto de activo? Todo aquello que mete dinero a tu bolsillo. En eso nos vamos a enfocar. Esa máquina con la que te ponía el ejemplo para estampar camisetas que alquilas y que te genera luego un rendimiento mensual a partir del arriendo que te paga una persona que lo use, es un activo. Y allí estás utilizando un dinero que es parte de tus ahorros para adquirir la máquina, que es un activo, es decir, estás haciendo una inversión y a partir de esa inversión estás obteniendo unos rendimientos que es ese alquiler mensual. De forma similar, existen muchos otros tipos de activos que puedes adquirir. Entre ellos están los activos financieros. Vamos a hablar más adelante de algunos de ellos en la siguiente sección. Por ahora, quiero que entiendas que a través del ahorro destinado a la inversión, vamos a enfocarnos en adquirir activos. Esos activos serán nuestra inversión y esa inversión es la que nos va a permitir construir un capital que nos permita alcanzar nuestra meta financiera. Ahora ya tenemos todos los conceptos necesarios para entender claramente
nuestra hoja de presupuesto. Entonces quiero que vayas a la descripción del video y ahí encontrarás un archivo de Excel que se llama flujo de caja. Quiero que lo descargues y lo abras y enseguida juntos vamos a ver cada uno de los elementos que constituyen ese flujo de caja. Y allí verás todos los conceptos que hemos trabajado hasta el momento para que lleves el control mes a mes de tus finanzas personales. Bueno, tenemos entonces ya acá abierto nuestro archivo de flujo de caja. Lo primero que vas a encontrar es la parte de ingresos. Y quiero que te fijes acá en algo que es una nota que puse que dice que el gasto se hace en el mes actual, pero el ingreso es del final del mes anterior. Esto ocurre porque normalmente pues nosotros durante el mes trabajamos, recibimos nuestro sueldo si somos empleados o vamos acumulando ingresos si somos independientes o autoempleados. Y luego con esa acumulación de ingreso que hacemos durante el mes, al siguiente mes pues gastamos lo correspondiente. Acá vas a tener las distintas fuentes de ingreso. En este caso tengo 3 fuentes distintas. Si tú solo tienes una, pues anotas acá tu ingreso actual. Esta otra que tengo acá, saldo del año anterior, corresponde a ese pequeño saldo o ahorro que nos puede haber quedado, porque yo lo considero como un ingreso para el primer mes del nuevo año. Entonces te recomiendo que hagas esto porque pues te sirve como un primer colchón que te puede dejar un espacio para ahorrar o para invertir o para darte un gusto también si quieres. Luego tenemos los gastos. Dentro de los gastos van a estar pues lo que te decía hace un rato, ¿no? Los gastos necesarios de vivienda, mercado, de pronto el pago acá de tu plan de celular, la tarjeta de crédito, si pagas un seguro médico. También esos gastos diarios que hacemos de salir a la tienda a comprar algo que queremos comer, etc. Todo eso vamos a anotarlo de tal manera que tengamos el control completo de lo que gastamos mes a mes. Y fíjate en este otro que dice salidas. Este es uno que en particular tengo yo en mi flujo de caja personal, porque me gusta salir a comer algo sabroso, buscar un nuevo restaurante, ir de pronto a bailar, y eso es algo de lo que no me quiero cohibir, así que tengo destinado un monto fijo cada mes para esas salidas y para darme ese gusto. Ya sé que puedo hacerlo sin ningún remordimiento porque lo tengo presupuestado. Y luego de eso tenemos los ahorros. Pongo esta parte de ahorros dentro de la misma cajita de los gastos porque al final pues va a salir de lo que nos ingresa mes a mes. Y tengo uno que es el ahorro para diciembre. Y aquí viene un momento tip del video que a mí me ha servido un montón. A lo mejor te ha pasado que llega diciembre y estás esperando esa bonificación, ese ingreso extra para comprar los regalos. Y si de pronto no llega o no es suficiente, pues te endeudas para poder comprar esos regalos a las personas que quieres. El ahorro mes a mes para diciembre lo que te va a permitir es acumular algo de dinero, de tal modo que no tengas que preocuparte tanto por esperar esa bonificación o mejor aún, no tengas que endeudarte para poderle darle un detalle a las personas que quieres. Este es súper recomendado y aunque sea poquito lo que ahorres, te aseguro que te va a servir un montón. Luego tengo el ahorro de fondo de emergencias. Recuerda que el primer objetivo va a ser ahorrar para completar lo correspondiente a 2 meses de gastos. Puedes poner acá lo que tú puedas ahorrar para tu fondo de emergencias, pero mi recomendación es que cuando empieces a armar ese fondo, si arrancas pues desde cero, si no lo tienes todavía, pongas un buen esfuerzo a construir rápidamente ese fondo de emergencias. Cuanto más rápido tengas armado ese fondo, pues mayor tranquilidad vas a tener y luego vas a poder relajarte un poquito y destinar algo más de ahorro para inversión. Luego tengo la columna de impuestos, pues porque las únicas 2 cosas ciertas en la vida son la muerte y los impuestos. Tú puedes poner acá los impuestos que te corresponda pagar y eso te permite presupuestar en qué momento vas a tener que hacer ese gasto para prepararte y que no te tome por sorpresa. Puede que por ahora no vayas a usar este espacio de impuestos si aún no declaras renta o no tienes un carro o una vivienda propia. Pero recuerda que el objetivo es hacer que tus ingresos incrementen, de tal modo que en algún momento tendrás que ir ocupando esas casillas de impuestos. Y en ese momento, alégrate, porque significa que estás haciendo las cosas bien y que te estás acercando a tu meta de riqueza. El resultado de esto va a ser una utilidad del mes, es decir, lo que nos sobró. Para este ejemplo, en el que se trata de una persona que tiene un ingreso A de 2 millones, un ingreso B de 1 millón de pesos, un ingreso C de 300.000 y un saldo que le quedó en diciembre de 2 millones, en ese primer mes le quedó como utilidad 1.975.500, restando todos estos gastos. ¿Por qué me parece interesante poner acá la utilidad? Porque cuando nos vamos a la columna de inversiones, no siempre tenemos de inmediato
todo el dinero que necesitamos o que queremos para invertir. De tal modo que tener un panorama de esa utilidad que se va acumulando te puede, por ejemplo, indicar que, ok, en este momento no tengo todo lo que quisiera tener para empezar a hacer esa inversión, pero para el mes, qué sé yo, en este caso el mes 3, puedo tener este monto con el cual puedo empezar a hacer una inversión y luego en el mes 4 puedo abrir otra inversión y de esa manera te puedes ir programando. Finalmente, pues te va a quedar el saldo del mes y este va a ser el que te va a indicar si lo que recibiste te alcanzó para cubrir tus gastos fijos, tus gastos variables, te diste gustos, ahorraste, invertiste y te quedó algo de dinero. O si no te quedó nada o estás en rojo. Finalmente, esto que tenemos en inversiones lo vamos poniendo en esta tablita. Entonces mira que acá tengo inversión A que le puse 2 millones de pesos y acá lo anoto. Inversión B que le puse 500.000 pesos y acá lo anoto. Y la tablita sola nos calcula acá esa distribución porcentual y nos dice que nuestro total de inversiones hasta el momento son 2.500.000. Si agregáramos por acá, por ejemplo, en otro mes, otro millón más a la inversión B, hemos hecho ya 1.500.000 en esa inversión B y lo anotamos acá. Y la tabla nos va a indicar que tenemos 3,5 millones en inversiones. Esas inversiones, recuerda que se convierten en nuestros activos, pues se van a convertir en instrumentos que nos generan un ingreso adicional a nuestro bolsillo. Conforme estas inversiones vayan creciendo, irás anotando acá también cómo lo van haciendo. Por ejemplo, tú hiciste esta inversión de 2 millones en este tercer mes y pasaron los meses y de pronto al sexto mes ahora tienes 2.300.000 por los rendimientos que ha generado. Entonces anotas acá esos 2.300.000. Voy a anotar acá que a esto es a lo que llamamos activos. Luego tenemos las deudas. Estas deudas también pues puede que sea una sola, puede que sean varias. Para el ejemplo de esta persona tenemos una deuda de 1,5 millones de pesos colombianos y otra deuda de 500.000 pesos colombianos. Entonces si este mes abonó 500.000 pesos a su deuda A, pues ya no debe 1.500.000, sino 1 millón. Y acá llevaremos ese control de cuánto es lo que debemos. A esto que debemos lo vamos a llamar nuestros pasivos. Y luego, fíjate en este último numerito, que es el patrimonio. Es activos menos pasivos, o lo que tengo menos lo que debo, para ponértelo en términos más sencillos. Ya vimos en esta tabla cómo tenemos todos los conceptos de los que veníamos hablando puestos allí en la práctica. A lo mejor puede parecer un poco tedioso diligenciar toda esta cantidad de datos, pero en realidad es seguro que no te va a tomar más de un par de minutos al día. Conforme pase el tiempo vas a agarrarle un poquito más de práctica y además te aseguro que ese par de minutos al día que le dediques se van a ver 1000 veces recompensados conforme tú veas cómo ese numerito verde de patrimonio acumulado va creciendo en el tiempo. Bueno, este es nuestro archivo de cálculo de meta de largo plazo. Este archivo te va a permitir determinar cuál es el ahorro mensual que debes hacer en promedio para llegar a tu meta financiera establecida al comienzo del curso. Sé que hasta el momento no hemos hablado acerca de tasas de interés y rendimientos, pero básicamente esta tasa que menciono acá es en qué porcentaje van a crecer tus inversiones cada año. Entonces vamos a hacer varios ejemplos. Para este primer ejemplo vamos a partir de una persona de 25 años que es el promedio de edad en el que se suele terminar una carrera universitaria y vamos a suponer que terminaste con $200 en el bolsillo cuando te graduaste. Te quieres jubilar a los 50 años con un ingreso mensual de $1.500. Fíjate que con estos números la tabla nos está indicando que necesitamos ahorrar $233.135. Si no requieres 1.500, sino $2.000 al mes para tu vida en riqueza, pues vas a tener que ahorrar $310.000. Vamos a dejarlo en 1.500. El valor final al que vas a llegar ahorrando en promedio $300, invirtiéndolos a una tasa efectiva anual del 8% durante 25 años, es decir, de los 25 hasta los 50, te va a generar $274.000, que te permitirán disponer de $1.765 al mes. Si retiras 1.500, puedes vivir más de 100 años. De hecho, podrías vivir eternamente porque fíjate que esta es la curva de disponibilidad de dinero en el retiro que va a ser creciente porque estarías retirando menos de lo que puedes tener disponible.
De tal manera que si tú dijeras, ok, qué chévere, yo necesito 1.500, pero podría sacar 1.800. Aún con $1.800 al mes, puedes vivir más de 100 años. En este ejemplo, lo que vimos es una persona que durante 25 años ahorró en promedio $300, los invirtió a una tasa media del 8% anual y obtuvo al final un capital suficiente para sacar mes a mes $1.800 sin que ese dinero se le acabe hasta el final de sus días. Ahora tú puedes estar diciendo, ok David, pero si yo tengo 25 años, recién me gradué, ¿cómo quieres que saque $300 al mes para invertirlos? Yo sé que es difícil, pero ojo que la palabra clave está en promedio. En promedio, durante esos 25 años, tendrás que haber acumulado en ahorros $300 mensuales para convertirlos en inversión. Te voy a dar ahora un ejemplo que te va a animar un montón porque te indica que partiendo desde muy poquito puedes llegar a construir esos $300 de ahorro en promedio durante 25 años. Vamos de nuevo a la tabla. Vamos a partir de que puedes ahorrar $20 al mes. Eso ya suena mucho mejor que 300. $20 durante tus primeros 2 años de vida laboral. En esos 2 años de vida laboral vas acumulando algo de experiencia y probablemente tus ingresos también empiecen a incrementarse. De tal manera que luego podemos ahorrar $50 al mes. Y esos $50 los seguiste ahorrando durante el año 3, el año 4 y el año 5. En ese momento ya llevas 5 años de vida laboral. Y en esos 5 años has ido acumulando algo de capital que te está empezando a generar intereses e ingresos adicionales. Vamos a ver entonces qué va a pasar en los siguientes. Recuerda que este es un ejemplo para 25 años y van apenas 5. Vamos a suponer que luego de esos 5 años mejoraste todavía más tus ingresos y eso te permite ahorrar más. Ahora, desde el año 6, empiezas a ahorrar $100. Aún esto está por debajo de los $300 en promedio, pero no te preocupes, todavía falta mucho tiempo. Y eso lo haces durante 2 años. Luego en el año 8 podemos ahorrar mes a mes $200 y para el año 10 empiezas a ahorrar esos $300 que requerías en promedio. Claro, como veníamos 10 años antes ahorrando menos, tendrá que haber un momento en el que superes los $300 de ahorro. Vamos a suponer que eso lo logras en el año número 13. Durante el año número 13, 14 y 15 ahorras $400 y finalmente, desde el año 16, vamos a suponer que llegas a ahorrar $500 mensuales. En este momento ya pasaron 15 años de experiencia laboral. Entonces, a partir de este momento, vamos a suponer que durante los últimos 10 años, de esos 25 en total, ahorraste $500, no los incrementaste más. Si nos vamos hasta el final de la tabla, al año 25, y obtener el promedio de todos los ahorros mensuales que hiciste desde que arrancaste con apenas $20, son $316 en promedio. Fíjate que no hubo que arrancar con 300 desde el inicio. Esta persona de 25 años arrancó apenas con $20 de ahorro mensual. Pero al final de esos 25 años de ahorro y de inversión de forma recurrente, consiguió los $300 en promedio que le permitieron construir ese capital para jubilarse con $1.800 al mes hasta el final de sus días. Pero acá hay algo súper interesante. Si eres alguien aún más joven y estás apenas pasando a tus 20 y no tienes ni $1 en el bolsillo, con solo $200 en promedio puedes obtener el mismo resultado del ejemplo anterior. Es decir, el tiempo va a ser tu mejor amigo cuando se trata de inversiones. Si piensas en largo plazo y haces ahorros e inversiones recurrentes durante ese largo plazo, créeme que puedes acumular una muy buena riqueza. Y si esta persona durante esos 30 años, bajo las mismas premisas, lograra llegar a $300 en promedio, podría jubilarse con 2.800 y llegar casi a los 100. Fíjate cómo cambian los números cuando le dejamos al dinero trabajar un poquito más de tiempo. Ahora vamos al último ejemplo. Partamos de una persona que está en sus 30 y que de pronto ha podido ahorrar, qué sé yo, $1.000 en su cuenta y que quiere jubilarse con 1.500
Ya no a los 50, sino pongámosle a los 60, que es una edad promedio para jubilación. Con los mismos $300 de esfuerzo mensual, va a poder acumular en esos 30 años un capital suficiente que le permita tener un ingreso de más de $2.700. Si esta misma persona hiciera menos esfuerzo y ahorrara en promedio $200 mensuales, tendría 1.800 disponibles adicionales a su pensión. Es decir, en este caso, hablamos de alguien que desde sus 30 empezó a ahorrar e invertir de forma muy recurrente, acumular en promedio $200 mensuales de ahorro y sumó a esa pensión que ya venía acumulando a partir del fondo obligatorio o de lo que establezca la ley de su país, sumó a esa pensión $1.800 mensuales. Este ejercicio me encanta porque nos muestra el poder del dinero en el tiempo. No es tanto el esfuerzo que tengamos que hacer, sino la constancia. Fíjate cómo para 25 años, si se logra dentro de esos 25 un ahorro promedio de $300, podemos llegar a tener más de $1.500 en nuestro bolsillo al mes hasta el último día que respiremos. Pero si ahorramos un poco más, podemos conseguir mejores ingresos. Si empezamos desde antes, con menos esfuerzo podemos conseguir la misma meta. Fíjate que todos los escenarios son diferentes. Tendrás que hacer el ejercicio por tu cuenta. Anotar allí qué edad tienes, cuáles son tus ahorros, cuál es esa meta financiera a la que quieres llegar y cuál es el ahorro promedio que deberías tener. Recuerda, no te preocupes si el monto de ahorro promedio es un poco alto para este momento de tu vida. Concéntrate en que eso es un promedio. Y con esto terminamos la primera sección del curso enfocada en finanzas personales. Fíjate que cubrimos todo lo necesario para poner en orden la casa. Ahora vamos a concentrarnos en distintas alternativas de inversión en la segunda sección y en la tercera iremos a hablar acerca de inversión en acciones. Esas dos últimas secciones son las que te van a permitir determinar en dónde vas a poner tu dinero para generar ese rendimiento promedio mensual que te permitirá llegar a la meta financiera. Esos excedentes de dinero que generamos a partir de nuestros ahorros y de fuentes secundarias de ingreso son los que vamos a utilizar para construir nuestras inversiones. Y para expresarlo un poco mejor, quiero darte un ejemplo. Resulta que cuando empecé a aprender todo esto y cuando empecé a organizar mis finanzas, me di cuenta de que tenía buena capacidad de ahorro y que con esa capacidad de ahorro hubo un momento en el que tenía cómo comprarme un teléfono de alta gama con los ahorros que tenía. Pero como estaba concentrado en acumular capital, generar inversiones y que eso creciera a largo plazo, pues no me compré ese teléfono. 4 años después descubrí que con los rendimientos que estaba generando mis inversiones podía comprarme ese teléfono que tanto quería y que en menos de 6 meses esos rendimientos me iban a ayudar a recuperar el dinero que me gasté. Fíjate que en ese caso pospuse ese gasto. 4 años después descubrí que ya podía darme ese gusto y que aparte de eso mi capital seguiría creciendo. Eso es inversión. Adicional a esto, piensa que esas inversiones que estás haciendo son tu propia unidad de negocio y tú con un negocio propio no vas a despilfarrar el dinero. Por el contrario, tú lo que buscas es aprovechar los ingresos que ese negocio genera para hacerlo crecer. De igual manera, este tema de inversión es un negocio y hay que verlo como tal. Si lo gestionas de esa manera, de seguro que te vas a mantener mucho mejor en el camino correcto para construir tu riqueza. Empecemos a mirar primero las alternativas de inversión que existen. Para ello vamos a tener una clasificación muy simple. Inversiones de renta fija e inversiones de renta variable. En las inversiones de renta fija vas a tener un rendimiento conocido en un plazo de tiempo también conocido. En las inversiones de renta variable vas a tener un rendimiento variable en un plazo de tiempo conocido. Quiere decir que con las inversiones de renta fija nosotros tenemos un capital. Sobre ese capital, después de determinado tiempo, vamos a saber exactamente cuánto dinero vamos a tener. Por eso se llama renta fija. Mientras que en las inversiones de renta variable, tenemos un dinero hoy y sabemos que él con el tiempo va a ir creciendo, luego de pronto puede caer, luego sigue creciendo. Por eso se llama renta variable. Ahora, en ambos casos, lo que normalmente ocurre es que en el largo plazo, el rendimiento es positivo.
Pero vamos a ver un poco más de eso en detalle. Entre las inversiones de renta fija tenemos dos que son muy conocidas. Los CDT, también conocidos como depósitos a término fijo o certificados de depósito a término. Hay distintos nombres de acuerdo con el país desde el cual estés viendo este curso. Son instrumentos que ofrecen por lo general todos los bancos y también algunas compañías de financiamiento. Además de estos están los instrumentos de deuda privada. Es un instrumento en el cual una empresa necesita dinero para financiar algún proyecto nuevo. Esa empresa acude al público en general para obtener financiación y a cambio le dice, ok, de ese dinero que tú estás invirtiendo para que yo genere este proyecto, una vez el proyecto empiece a andar, yo te voy a dar X% de rendimiento. 10%, 8%, 15%, dependerá del proyecto, dependerá de la empresa. En Colombia en particular, la Bolsa de Valores de Colombia tiene dentro de sus líneas de trabajo una que se llama Ascenso. A través de la Bolsa de Valores de Colombia se hace esa gestión entre inversionistas y empresas necesitadas de financiación y luego la empresa pues se compromete a entregar unos rendimientos con base en el capital que la persona puso para ese proyecto en particular. Para el momento en el cual estamos grabando este curso, que es finales de 2024, ha empezado a correr muchísimo rumor de que los CDTs ya no van a funcionar y ya invertir en CDTs no vale la pena, pero pues quiero mostrarte un gráfico para que pongamos las cosas en contexto. En este gráfico estamos viendo el comportamiento de los CDTs a 90 días de acuerdo con datos del Banco de la República, que es el Banco Central acá en Colombia. Podemos ver que desde el 2014, que es desde donde empieza la gráfica, hasta antes de la pandemia, el promedio de la tasa de interés fue alrededor del 3.8 o 4%. Ya luego empezaron a crecer un montón las tasas y llegaron incluso a estar por encima del 14% y ahora han empezado a caer, pero todavía están por encima del 9 o incluso 10%. Ahora te pregunto, si veníamos de 10 años de tasas del 4% en promedio y estamos en este momento entre un 9 y un 10%, ¿de verdad consideras que los CDTs no valen la pena y que son una mala inversión? Pues a mí los datos me dicen lo contrario. En realidad, el CDT es una buena forma de ahorro y de inversión, particularmente cuando no conoces ningún otro mecanismo de inversión. Recuerda que es muy peligroso invertir en algo que no conoces. Y si lo único que conoces es que existen los CDTs y entiendes cómo funcionan, pues ese es el método por el que empiezas tú a hacer inversiones. Ya luego vas aprendiendo otras cosas. Pero si es la mejor oportunidad que tienes, ¿por qué no aprovecharla? Para ello te quiero dar además otro ejemplo. Acá estamos viendo un gráfico en el que tenemos una simulación de un capital inicial de 5 millones de pesos con datos reales de las tasas que saqué de ese mismo gráfico a 3 meses, de tal modo que lo que estamos simulando es si tú tomaras esos 5 millones de pesos y empezaras a hacer ahorros trimestrales para que cada que te entregaran ese CDT o cada que se venciera, tú reinvirtieras el beneficio que obtuviste y le sumaras los ahorros que hiciste. A eso es a lo que se le conoce como aprovechar el interés compuesto, que no es otra cosa que tomar la tasa de interés que aplicamos a nuestra inversión inicial y que nos genera un rendimiento y reinvertir ese capital inicial más ese rendimiento a una nueva tasa de interés, de tal manera que vamos obteniendo rendimientos acumulativos. Y si a eso le sumamos ahorros que vamos haciendo mes a mes, pues hacemos que nuestro capital crezca todavía más rápido. Entonces acá estamos viendo un gráfico en el que la línea naranja es de ahorros. Es decir, ¿qué hubiese pasado si tomas esos 5 millones y simplemente ahorras en una cuenta de ahorros o debajo del colchón algo de dinero que le sumas cada trimestre? Y en la línea azul vemos cómo se van generando mayores valores a partir de una inversión recurrente en CDTs. Fíjate que en 10 años la diferencia entre decidir no hacer nada y decidir hacer pequeños ahorros mes a mes para agregar a esa inversión utilizando CDTs, que son mecanismos tan simples, pues la diferencia es de 10 millones de pesos. Con este ejemplo tan sencillo que acabamos de ver, ya aprendiste una de las formas en las cuales puedes hacer que tu dinero crezca, utilizando simplemente un buen CDT. Haces tus ahorros mensuales y cada que tu CDT esté a punto de vencer, tomas esos ahorros y los acumulas para que se reinvierta junto con los rendimientos que te ha generado. Viste en esa gráfica que si haces eso de forma recurrente, vas a hacer que tu dinero crezca. Probablemente no con unos rendimientos exorbitantes,
pero pues sí mucho mejor que no hacer nada. Casi todos los bancos te van a ofrecer CDTs. Tu tarea es básicamente consultar en cada uno, ver cuáles son las condiciones, las tasas que te ofrecen y si eso te sirve o no. Acá no te estoy dando ninguna recomendación de inversión, no te estoy diciendo que salgas ya mismo con tu dinero a ponerlo en el primer CDT que encuentres. Simplemente te estoy mostrando una alternativa que si tienes ya unos ahorros, no sabes en qué más invertirlos y no sabes tampoco acerca de otros mecanismos de inversión, pues es una buena forma de hacer que esos ahorros crezcan. También existen sitios web en los cuales tú puedes ir a mirar distintas comparativas entre los CDTs que se ofrecen en tu país. Vamos a ver entonces cuáles son las distintas alternativas que existen en cuanto a renta variable, o algunas de ellas. Recuerda que en renta variable vamos a tener un plazo determinado, pero un rendimiento desconocido. Es decir, tengo un dinero, lo invierto en un instrumento de renta variable y yo no sé si dentro de un año voy a tener más o voy a tener menos dinero del que tenía al comienzo. Lo que ocurre con estas inversiones de renta variable es que por lo general sus rendimientos promedios en largo plazo son más altos que los rendimientos de los instrumentos de renta fija. Pero su volatilidad, es decir, qué tanto varían esos rendimientos a lo largo del tiempo, es mucho más alta. Por lo tanto, pues se suele decir que las inversiones en renta variable son más riesgosas que las inversiones en renta fija. Pero acá quiero hacer un paréntesis para hablarte acerca del riesgo. Y para ello quiero acudir a una frase de uno de los autores más famosos que hay en cuanto a finanzas personales, que es Robert Kiyosaki, quien en uno de sus libros dice algo como esto: invertir no es riesgoso. Carecer de educación financiera sí lo es. Y eso es súper revelador porque lo que indica es que el nivel de riesgo al cual te expones realmente va a depender un poquito más de qué tan bien conoces lo que estás haciendo. Si tú no sabes en qué estás invirtiendo, si tú no eres consciente, por ejemplo, de que al invertir en renta variable vas a tener que esperar un tiempo un poco más largo, pues ante la primera caída te vas a decepcionar y probablemente vas a salir con pérdidas. De tal modo que por eso es importante que te eduques y por eso es que estoy haciendo este curso. Volviendo al tema de las inversiones en renta variable, vamos a tener acciones y ETFs como los mecanismos más conocidos. Las acciones pueden ser acciones de tu mercado local, es decir, del país en el cual estés viviendo. En mi caso, pues sería inversiones en la Bolsa de Valores de Colombia. O pueden ser también acciones del mercado global. El mercado más conocido y el más utilizado para inversión en acciones en general es el mercado de Estados Unidos. Los ETFs, por su parte, son conocidos como fondos indexados cotizados. A eso más o menos se corresponde la sigla en español. ¿Qué significa? Fondo. Fondo es una institución. Indexado significa que sigue a un mercado determinado o a un instrumento. Por ejemplo, hay fondos indexados que siguen el comportamiento general de las 500 principales acciones de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. En Colombia hay un índice que sigue el comportamiento promedio de las acciones principales que componen la Bolsa de Valores de Colombia. Ahora, cotizado hace referencia a que es negociable en bolsa. Eso quiere decir que un ETF va a ser un instrumento negociable en bolsa, es decir, puedes acudir a la Bolsa de Valores y comprar, y ese instrumento va a seguir el comportamiento de algún mercado determinado o de algún sector. Por ejemplo, hay ETFs del sector de salud o del sector de automóviles. Ya estará en ti determinar pues cuál es el que más se ajusta a tu forma de operar y a tu comportamiento como inversionista. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle en la tercera sección en la que hablaremos de inversión en bolsa. Por lo pronto, lo que me interesa es que comprendas un poco acerca de ese concepto de qué es una acción y qué es un ETF. Y también que tengas claro que los dos son instrumentos de renta variable. Por lo tanto, van a ser instrumentos en los cuales tu visión debe ser de un poco más largo plazo. Ahora, aparte de que tu inversión, en este caso, debe ser con una visión de largo plazo, va a ser muy importante educarte y asesorarte. Es muy común encontrar en internet afirmaciones como que el 90% de las personas que invierten en bolsa pierden dinero. Y a veces eso resulta ser cierto, pero creo que allí hay que hacer una acotación. Y es que realmente ese 90 u 80% o lo que digan las estadísticas es a causa de que no tiene la educación correspondiente para entender qué es lo que está haciendo.
De tal modo que la afirmación correcta sería como que el 90% de las personas que no estudian cómo funciona la bolsa, que no saben qué es una acción, que no comprenden cómo funciona el mercado de renta variable e invierten en ese mercado de renta variable, pierden dinero. Ahora sí tiene un poquito más de sentido. De tal modo que cuando tú estudias y haces inversiones sabiendo realmente cómo funciona ese mercado en el que estás invirtiendo, se revierte también esa estadística. Y en realidad llegamos a que la mayoría de personas que invierten en bolsa a largo plazo, sabiendo lo que hacen, ganan dinero. Lo siguiente de lo que te quiero hablar es de fondos de inversión, porque de pronto tú estarás pensando como, ok, bueno, tengo todos estos instrumentos de renta fija y tengo estos otros de renta variable, pero me han hablado de otros más. Uy, ¿yo cómo hago para ponerme a identificar uno por uno y poner un pedacito de mi dinero en cada uno? Acá quiero hablarte de que hay instituciones que te ayudan con eso. Y esas instituciones son los fondos de inversión colectiva. Estos fondos de inversión colectiva son fondos ofrecidos por bancos, fiduciarias, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, etc. Pueden invertir en uno o varios tipos de instrumentos financieros y eso quiere decir que su rentabilidad es variable. Con los fondos de inversión colectiva, ¿qué va a ocurrir? Tienes una inversión que por lo general te va a dar rendimientos variables a lo largo del tiempo, pero que te da la ventaja de que no tienes que estar tú encargado de la gestión. Hay gente específicamente trabajando en esas instituciones, experta en inversiones, que va a encargarse de gestionar tu dinero de la mejor forma posible. Y además, acá al final tengo una nota que dice con o sin pacto de permanencia. ¿Eso qué significa? Que vas a encontrar fondos de inversión colectiva en los cuales te van a poner una condición que es, ok, yo te dejo entrar, pero no puedes sacar tu dinero hasta después de 1 año o hasta después de 2 años. A eso se le conoce como un pacto de permanencia. Si tú sacas tu dinero antes, pues obtienes una penalización y por lo tanto probablemente vas a perder dinero. A eso me refería también cuando te decía, invertir no es riesgoso, sino que carecer de educación financiera sí lo es. Si tú no entiendes cómo funciona un fondo de inversión y no comprendes que hay un pacto de permanencia, por ejemplo, en ese fondo en el que acabaste de invertir y te da por sacar el dinero 2 meses después, por ponerte un ejemplo, pues vas a perder y de pronto te vas a hacer con la idea de que eso de invertir en fondos de inversión colectiva no funciona. En realidad lo que no funcionó fue que no te educaste y no aprendiste correctamente cómo funcionaba ese mecanismo y cómo funcionaba ese fondo antes de poner tu dinero allí. Dentro de estos fondos de inversión colectiva hay fondos de inversión de renta fija y fondos de inversión de renta variable. Ojo, en ambos casos los dos te dan rentabilidades variables. Solamente que los fondos de inversión de renta fija van a invertir en mecanismos o en diversos instrumentos de renta fija que pueden ser locales o globales a distintos plazos. Ahora, como invierten en distintos mecanismos y cada uno de ellos puede tener una tasa de interés diferente, el resultado de eso es que tu rentabilidad va a ser variable. En general, en periodos de bajas tasas de interés del Banco Central y de baja inflación, la rentabilidad es baja, pero también tienen una baja volatilidad. ¿Qué significa eso? Menos riesgo de alguna manera porque pues la volatilidad o los movimientos de rendimientos positivos y negativos no van a ser tan bruscos. A largo plazo son rentabilidades positivas, pero no tan altas como las que puedes obtener con renta variable. Los fondos de inversión en renta variable van a invertir en diversos tipos de instrumentos, pero cada uno de ellos va a ser un instrumento de renta variable. Estas instituciones irán a buscar invertir en acciones en Estados Unidos, acciones de pronto acá en Latinoamérica, un ETF del mercado, qué sé yo, de España, un ETF que rastree empresas de mercados emergentes y otros tipos de mecanismos de renta variable. Por lo general vamos a encontrar que dan rentabilidades altas, pero que también tienen altas volatilidades. Que en el largo plazo vas a obtener rentabilidades promedio mejores que las que te pueden dar los fondos de inversión de renta fija, pero que también debes ser consciente de que habrá momentos en los que haya saltos chéveres que te den ganancias bonitas, pero también saltos no tan chéveres que te golpeen un poquito la inversión, porque va a tener una volatilidad mucho más alta que el caso de los fondos de renta fija. Ahora, para darte un ejemplo real, vamos a ver cuáles han sido los rendimientos de las inversiones que yo he hecho en un fondo de inversión de renta fija y en un fondo de inversión de renta variable. En esta tabla estamos viendo los rendimientos mes a mes
de mis inversiones en un fondo de inversión de renta fija llamado Fiducuenta del Banco Bancolombia. Fíjate que te estoy mostrando datos desde enero de 2020 y por acá culminamos en noviembre de 2024, que es el mes en el que estoy grabando este curso. Nota cómo efectivamente los rendimientos son rendimientos bajitos. Al final del año 2020 obtuve el 3.37% de rendimiento. No hay unas diferencias muy fuertes entre los porcentajes entre cada uno de los meses, pero pues obtuve algo de rendimiento. También nota que aunque es un fondo de inversión de renta fija, nuevamente, invierte en distintos instrumentos de renta fija que combinada a esa bolsa de distintos rendimientos, pues te va a dar mes a mes un rendimiento variable. En el año 2021 casi que ni gané ni perdí, obtuve el 0.55% de rendimiento. En el 2022, cuando las tasas de interés empezaron a crecer, mi rendimiento fue del 7.26%. En el 2023, que estuvieron las tasas de interés para renta fija más altas, el rendimiento al final del año fue del 14.6%. Y en el 2024, que han empezado a reducirse las tasas, vuelvo a estar en un rendimiento que va a cerrar el año alrededor del 8%. Ahora te voy a mostrar un ejemplo de cómo han sido las rentabilidades en otro fondo que invierto, que es de renta variable. En este caso se trata del fondo llamado Renta Sostenible Global, también del Banco Bancolombia. Mira que durante el 2021 el rendimiento total fue del 23.35%. Bastante bueno, ¿verdad? Es normal, los fondos de inversión de renta variable tienen rentabilidades por lo general más altas. Pero también quiero que te fijes en la volatilidad. Mira que en este caso hubo un mes en el que tuve el 3.94% ese mes, pero al siguiente tuve menos 0.57% y al siguiente menos 2%. Esto puede ser un golpe fuerte, pero por eso mi intención es mostrarte datos reales, mostrarte cómo ha sido mi experiencia para que tú veas cuál es el comportamiento de este tipo de inversiones en el largo plazo. Ahora miremos lo que pasó en el año 2022. Prácticamente ni gané ni perdí, 0.35% de rendimiento. Fíjate que hubo meses fuertes de menos 5%, menos 2%, menos 4%. Hubo un mes bueno del 7% y acá otro mes muy bueno del 8.8%. Y al final del año, empate. Luego llegó 2023. Para este fondo en particular no fue tan bueno. Cayó un 10% mi capital. Bueno, mi capital invertido en este fondo. Y en ese momento, a lo mejor, si no supiera qué estaba haciendo o no tuviera una visión de largo plazo, pues habría renunciado. Un año de empate, otro año de 10% de pérdida. ¿Qué hago en ese fondo? Y fíjate en la recompensa que obtuve en el siguiente año. En lo que va corrido del año, llevo más del 23% de rendimiento. 23% en un solo año. Es decir, casi que cubrí lo que perdí el año pasado y tengo todavía un rendimiento positivo. Con estos dos ejemplos, que son basados en números reales de mi experiencia real en dos fondos de inversión, quiero mostrarte que efectivamente existe ese comportamiento en fondos de renta variable y en fondos de renta fija, y combinando esos dos puedes armarte un portafolio de inversión propio. Pero veamos qué otros instrumentos hay. Puedes estarte preguntando en este momento, bueno, ¿y qué pasa con la inversión en finca raíz? En este caso, vamos a hablar de los fondos de inversión inmobiliarios. Estos son fondos de inversión que te permiten invertir de forma diversificada en bienes raíces sin necesidad de que adquieras un inmueble. Así como existen los fondos de inversión en instrumentos de renta fija y de renta variable, también existen fondos de inversión inmobiliarios en los que hay personas expertas en inversión en finca raíz que compran propiedades y que participan en distintos tipos de inversión que pueden ser en hoteles, en locales comerciales, y a partir de los rendimientos que todas esas inversiones generan, reparten a las personas que están invirtiendo en el fondo unos beneficios. Tienen baja volatilidad, pero son además instrumentos en los que nuestra visión sí o sí tiene que ser de largo plazo. El ejemplo para ello es muy sencillo. Cuando tú compras un apartamento sobre planos y quieres invertir en él, tú no vas a recibir arriendo desde el momento en que decidiste hacer la compra. Tienes que esperar a que el proyecto llegue a punto de equilibrio, a que empiecen a construirlo, a que lo terminen en el tiempo que corresponde, que los acabados estén bien, de pronto tú necesitas hacerle algunas adecuaciones y ya después de que pasó todo ese tiempo, buscar a ver quién quiere vivir en ese apartamento que tú tienes y obtener una renta por el alquiler.
De forma similar, muchas de estas inversiones en proyectos inmobiliarios tienen también esos tiempos de espera. En este tipo de fondos, ten en cuenta que, al igual que con la renta variable, vas a tener que trabajar con un horizonte de tiempo un poco más largo. En Colombia, en nuestro sistema pensional, que a lo mejor es similar al país desde el cual estés viendo este video, existen unos aportes obligatorios que hacemos a partir de los ingresos que recibimos. Y con esos aportes obligatorios, pues al cumplir determinada edad, vamos a recibir una pensión. Nosotros podemos hacer aportes voluntarios también, al mismo fondo en el cual estamos cotizando nuestra pensión obligatoria o en otros fondos que ofrezcan estos mecanismos de pensión voluntaria. Luego voy a hacer un video un poco más detallado acerca de esto, pero en general son fondos que tienen una buena rentabilidad en los que puedes tú ir haciendo aportes mes a mes si quisieras, y estos fondos tienen también esa visión de largo plazo para entregarte los rendimientos que obtuviste cuando cumplas tu edad de pensión, o también hay algunos de ellos, la mayoría, al menos acá en Colombia, que te permiten sacar eso que tienes ahorrado más todos los beneficios para invertirlos en la compra de una vivienda. Ahora, recuerda que al comienzo del curso te contaba que en esta segunda sección íbamos a finalizar aprendiendo cómo conformar un portafolio de inversión. Una forma, quizás la más simple que puedes tener para construir un portafolio de inversión, es no construirlo, sino irte a uno que ya esté hecho. Eso a través de fondos de inversión colectiva. Así como hay fondos de inversión colectiva que invierten en instrumentos de renta fija, otros que invierten en instrumentos de renta variable, hay también fondos de fondos, como los que ofrecen algunas entidades, particularmente en Colombia, como Bancolombia, TIVA, TRI y muchísimos otros. Crean una cartera de inversiones a partir de inversión en distintos instrumentos de renta fija, combinada con distintos instrumentos de renta variable, combinada de pronto con algo de inversión alternativa o inversión inmobiliaria, y de esa forma arman un portafolio y tú puedes participar haciendo tus aportes en ese fondo de inversión colectiva. Dependiendo de tu capacidad de ahorro y también de las características que ofrezca el fondo, tú puedes evaluar qué fondo se adapta más a lo que tú quieres lograr. O también puedes crear tu propio portafolio con lo que aprendiste en esta segunda sección del curso. Puedes combinar, por ejemplo, CDTs con un fondo de inversión de renta fija, con un fondo de inversión de renta variable, y distribuir tus ahorros en cada uno de ellos para que en promedio te den una rentabilidad que te permita en el largo plazo llegar a esa meta financiera que te planteaste al comienzo del curso. Quiero mostrarte cómo está compuesto en este momento mi portafolio, para que tú también allí veas cómo he ido haciendo que mi capital crezca y de pronto eso te dé ideas de cómo podrías distribuir también tu capital. Al momento de grabar este curso, en finales del 2024, mi portafolio de inversiones está compuesto de la siguiente manera. Tengo un 2% de mi capital puesto en un fondo de inversión colectiva de renta fija. Ese porcentaje tan pequeño es porque este fondo de inversión colectiva de renta fija que estoy utilizando, que es la Fiducuenta de Bancolombia que te mostré, lo utilizo como mi fondo de emergencias. De tal manera que tengo allí algo de dinero que me sirve para cubrir emergencias, pero también está creciendo a lo largo del tiempo. El 22% de mi capital está en un fondo de inversión colectiva de renta variable, el 10% en CDTs, el 23% en acciones de Estados Unidos, el 24% en fondos de pensiones voluntarias, el 4% en cesantías. Las cesantías son un beneficio laboral que obtenemos cuando tenemos un contrato laboral con una empresa. La empresa año a año nos consigna esas cesantías y a partir de esas cesantías que vamos acumulando se van generando unos rendimientos. Este dinero lo podemos usar para educación, para caso de desempleo o para compra de vivienda. Como es un dinero que es mío y que está generando unos rendimientos, yo lo considero como parte de mi portafolio de inversiones. Y tengo un 15% en otros mecanismos de inversión. Puedes ver en este caso que yo no utilizo un solo mecanismo, no tengo todo puesto en acciones o no tengo todo puesto en CDTs o en fondos de inversión colectiva. He diversificado con base en distintos instrumentos que he estudiado, entiendo cómo funcionan, con miras a conformar un portafolio que en promedio me dé esos rendimientos que yo espero año a año para llegar a mi meta de riqueza monetaria. Con esto finalizamos la segunda sección del curso. Recuerda que la meta de todo esto será construir tu vida en riqueza, es decir, alcanzar esa meta de riqueza monetaria que te planteaste al comienzo del curso. Con los distintos mecanismos de inversión que vimos en esta segunda sección,
Puedes crear ese portafolio para empezar a poner tus ahorros a generar dinero. Bueno, y ahora vamos con nuestra tercera y última sección del curso. Esta sección está enfocada en los fundamentos de inversión en bolsa. Y para ello lo primero que tenemos que saber es qué es eso de la bolsa. La bolsa de valores, para ponerlo en términos simples, vamos a decir que es una sociedad, una empresa, que nos permite negociar activos de distintos mercados. Esos mercados pueden ser las divisas, pueden ser acciones de empresas, pueden ser materias primas, entre otros. Ahora, particularmente para el caso de las acciones, pues también tenemos que entender qué es una acción. Una acción es básicamente un pedacito de una empresa. Cuando compramos una acción de una empresa, somos dueños de un pequeño porcentaje. Pero directamente tú no puedes ir a la bolsa de valores a comprar acciones. Eso normalmente se hace a través de un intermediario que se conoce como un miembro de bolsa. En Colombia, el nombre típico para estos miembros de bolsa es sociedades comisionistas de bolsa, que son intermediarios que permiten hacer esas negociaciones. Internacionalmente es más conocido como broker. Entonces, resumiendo, la bolsa de valores es una sociedad que nos ofrece un escenario de negociación en el cual, a través de un broker, podemos comprar y vender acciones de empresas de nuestro interés. Pero las empresas, ¿para qué necesitan emitir acciones? Básicamente es para financiarse. Las acciones le permiten a una empresa decir, ok, voy a tomar un trocito de mi empresa, no sé, el 5%, el 10% de mi empresa, y lo voy a dividir en 1.000.000 de pedacitos o en 10 millones de pedacitos. Y a cada pedacito le voy a llamar acción. Emito esos 10 millones de acciones o ese millón de acciones para que el público en general pueda comprar y ser partícipe de un pedacito de mi empresa. Luego, cuando la empresa hace esa venta de esas acciones, el dinero que recolecta pues le permite financiarse en lugar de acudir de pronto a un banco. Y de esa manera, con ese dinero recolectado para financiarse, pues puede ejecutar proyectos que tenga en mente para que la empresa crezca. Conforme la empresa crece, el precio de las acciones normalmente también lo hace, de tal manera que las personas que decidieron invertir y comprar esas acciones pues se ven beneficiadas. Es un gana-gana. Y acá es bueno mencionar la diferencia entre dos cosas que suelen confundirse, que son precio y valor. Son dos cosas diferentes. El precio es el resultado de una transacción. Es la cantidad de dinero que pagamos por adquirir un bien o servicio, mientras que el valor es la utilidad que percibimos para nuestra vida en ese bien o servicio. Un ejemplo muy claro de esto fue cuando empezaron a salir los computadores personales y los celulares. Eran productos que construirlos era costoso, pero seguramente no tanto como el precio que le ponían los productores a ellos en las tiendas. Sin embargo, resolvía muchísimas necesidades y mucha gente quería tenerlos, así que estaban dispuestos a pagar ese alto precio. Luego, conforme empezaron a salir distintos competidores y empezaron a salir nuevas marcas de computadores y luego nuevas marcas de celulares y empezó el mercado a ofrecer ese producto para que mucha más gente lo adquiriera, pues eso generó una competencia que hizo que empezara a reducirse el precio. ¿Por qué? Porque aunque se percibía valor, era algo que se estaba convirtiendo en un producto o en un servicio de uso común. A eso es a lo que se le conoce como oferta y demanda. Los productores que ponen en el mercado bienes y servicios generan la oferta y los consumidores como nosotros generamos la demanda en la medida en que estamos o no interesados en adquirirlos. Lo mismo sucede con las acciones y es por esta razón que se consideran instrumentos de inversión de renta variable. Porque cuando hay mucha gente interesada en adquirir una acción de una empresa, compran y hacen que el precio suba. Pero luego si de pronto a la empresa no le está yendo tan bien, si los productos o los servicios que está ofreciendo no son tan interesantes y la gente pierde interés en adquirir acciones de esa empresa, pues su precio empieza a caer. Eso quiere decir que cuando compramos acciones, no sabemos en realidad cuál va a ser el rendimiento futuro. Por ejemplo, puede que compremos acciones de una empresa y durante esta semana su precio suba porque mucha gente estuvo interesada en comprarlas. Pero la siguiente semana baje porque ya no hubo tantas personas interesadas en comprar o porque quienes habían comprado decidieron vender para invertir en alguna otra acción o en otro negocio. Para que puedas entender esto mucho mejor, te voy a dar un ejemplo de dos empresas. Zoom, esta famosa empresa que nos ofrece estos servicios de comunicación en línea y que se volvió un boom durante la pandemia, y Apple. Esta aplicación que tengo es una aplicación web que se llama TradingView.
TradingView es una aplicación gratuita en la que tú te puedes registrar y puedes ver gráficos de empresas, divisas, materias primas, Bitcoin, criptomonedas. En este caso tenemos la acción de Zoom y voy a poner acá el marco de meses. Cada uno de estos palitos representa un mes. Por ejemplo, si pongo el cursor acá en este palito, esto es septiembre del 2020. Esto fue octubre, esto fue noviembre, diciembre. Fíjate que desde que arrancó la pandemia a inicios de 2020, Zoom agarró una fuerza tremenda porque mucha gente estaba interesada en adquirir acciones de la empresa, ya que era un líder en plataformas de comunicación en línea, muy utilizadas durante la pandemia. Pero luego fíjate cómo cuando a finales de 2020 empiezan a eliminarse las restricciones, muchas personas vuelven a sus oficinas y además empiezan a darse usos de distintas herramientas de otros fabricantes que tenían pues de pronto más utilidades y demás, el precio de las acciones empieza a desplomarse. Y finalizando el 2021, pasando todo el 2022, cuando ya la pandemia se había dado por terminada, prácticamente el precio de las acciones volvió al mismo punto en el que se encontraba en el 2019. Este es un claro ejemplo de cómo la oferta y la demanda hicieron que aumentaran y luego se desplomaran las acciones de esta compañía. Porque una vez pasó la pandemia, pues ya la gente no tenía tanto interés en adquirir una porción de esa empresa. Estaba ofreciendo algo que eventualmente ya no se iba a utilizar tanto. Ahora vamos a ver un caso distinto. Vamos a ver el caso de Apple. Vamos a escribir acá AAPL. Este símbolo que estás viendo acá se conoce como ticker. El ticker es el símbolo de texto que representa la acción de una empresa. Para el caso de Apple es AAPL. Si escribimos ZM, ese será Zoom. Si escribimos AMZN, ese es el ticker para Amazon. De tal modo que cada empresa que cotiza en bolsa tiene su símbolo y de esa forma podemos encontrarlo. Fíjate la diferencia. En el caso de Apple, que es una empresa que ofrece productos de mucha utilidad para muchas personas en el mundo y que haya o no haya pandemia, la gente los compra y los utiliza e innovan y cada vez salen mejores productos con mejor calidad, mira cómo su precio, independientemente de que haya o no haya pandemia, a largo plazo ha subido. Incluso si miramos, por ejemplo, desde el 2014, es decir, los últimos 10 años. Habría podido comprar acciones a $20 que hoy costarían 10 veces más. En este ejemplo, además de mostrarte el efecto de la oferta y de la demanda, quería también mostrarte la diferencia entre precio y valor. Fíjate cómo en el caso de Zoom, cuando la gente percibía un alto valor en la compañía, su precio se elevó. Una vez terminó la pandemia, cuando la gente ya no percibía tanto valor en lo que ofrecía dicha compañía, su precio se desplomó. Caso contrario al de Apple, que haya o no haya pandemia, la gente percibe valor en esa compañía por todo lo que ofrece y porque sus productos agregan muchas funcionalidades para muchas personas alrededor del mundo, por lo cual en el largo plazo el precio de su acción se mantiene elevándose. Podemos decir que existen dos formas principales de trabajar con acciones. Una es la especulación basada en análisis técnico, en la cual nos enfocamos en el precio. Miramos cómo son los movimientos de los precios y suponemos o especulamos que el precio va a subir o que el precio va a caer. Y la otra es la inversión en valor. En la inversión en valor nos enfocamos un poco más en la empresa y en el valor de la empresa, es decir, en la utilidad que percibimos de esos bienes o servicios, en cómo la empresa se comporta, en cuáles son sus estados financieros y en otras variables que nos permiten orientarnos a más largo plazo. Entonces vamos a poder decir que la especulación es una forma de inversión de corto plazo en donde las operaciones que hagamos de compra y de venta pueden durar entre minutos hasta algunos días o semanas. Mientras que en la inversión en valor, pues vamos a esperar a que ese valor de esa empresa represente luego un crecimiento en el precio de esas acciones que adquirimos, 1 año, 2 años, 10 años, 20 años. Recuerda que esto no es para darte recomendaciones de inversión, sino para indicarte distintos mecanismos en los cuales tú puedes poner a trabajar tu dinero. Si no quieres trabajar con acciones, no hay problema.
Puedes hacerlo a través de los otros métodos que vimos en la sección anterior. Recuerda que también están los fondos de inversión colectiva, donde hay gestores profesionales que se encargan de administrar el dinero por ti. Lo que sí te quiero recomendar es que no te quedes solo con esta información. Esto es una pequeña base que te va a servir para hacer tus propias consultas y tomar tus propias decisiones. También te recomiendo que antes de invertir tengas cubierto lo que vimos en las secciones anteriores. Que tengas organizados tus gastos, que tengas definidos tus ahorros, que tengas tu fondo de emergencia y que tengas definido los ahorros que vas a utilizar para invertir. Por favor, no inviertas con el dinero que tienes para pagar tus deudas o con el dinero que tienes para comprar mercado. No lo hagas. Si tus finanzas personales todavía no están en orden, espérate un poquito, ¿sí? No inviertas aún. Primero pon en orden la casa y luego sí decídete a invertir. Tampoco inviertas lo que tienes en tu fondo de emergencias, porque es para emergencias. Deja tu fondo de emergencias ahí quietico y haz tu ahorro para inversiones. Sigamos. Entonces, para hacer las cosas simples, vamos a enfocarnos en inversión de largo plazo, es decir, en inversión de valor. Y acá vamos a tener dos clasificaciones principales: inversión pasiva e inversión activa. En la inversión activa buscamos distintas oportunidades de inversión en acciones. Generalmente seleccionamos acciones individuales y normalmente tenemos un portafolio de distintas acciones que va variando. Puede que durante este año tengamos 10, de esas 10 al final del año vendimos algunas y el siguiente año agregamos más. Este método requiere un poquito más de estudio, requiere práctica y no lo vamos a trabajar por lo pronto, pero es súper interesante, así que te lo voy a enseñar más adelante. Nos vamos a enfocar en este caso en la inversión pasiva. La inversión pasiva consiste en comprar un activo, en este caso una acción, por ejemplo, y sostenerla durante mucho tiempo y simplemente esperar a que su precio crezca. Por eso es inversión pasiva. Podemos hacer una sola compra y esperar, o podemos aplicar algo conocido como DCA o Dollar Cost Average, que es el promedio del precio conforme compramos acciones cada mes o cada trimestre o de forma periódica. Para entender mejor ese concepto del Dollar Cost Average, vamos a ir de nuevo al gráfico y te voy a mostrar un ejemplo con la acción de Apple. Podemos haber comprado, haciendo inversión pasiva, $1,000 de acciones en el 2014 a un precio de alrededor de $17. Luego, 10 años después, casi que ese precio se ha multiplicado por 20. Eso quiere decir que tendríamos $20,000 en este momento, simplemente con haber comprado $1,000 en enero de 2014 en acciones de Apple y esperar 10 años sin siquiera mirarlas. Por eso es inversión pasiva. Compramos, sostenemos ahí y esperamos a que el tiempo y el interés compuesto hagan lo suyo. O aplicando Dollar Cost Average, podríamos haber comprado una acción el 2 de enero, otra acción el 3 de febrero de 2014, otra el 3 de marzo, otra el 1 de abril y así sucesivamente, comprar o una acción o un monto determinado de acciones de forma consistente por 10 años. El promedio de haber comprado una acción cada mes durante 120 meses, que son 10 años, sería de alrededor de $97. Habríamos comprado entonces 120 acciones a un precio promedio de $97, nos dan $11,640 invertidos, de a poquitos, ahorrando cada mes y comprando solo una acción a final de mes o a comienzo de mes. Esas mismas 120 acciones en las que invertimos $11,640, ahora estarán costando $227, que son 27,240 menos 11,640 que habremos invertido, nos habremos ganado $15,600 en el proceso y tendremos $27,000 en el bolsillo. Ahora, con el gráfico de hecho, pues es muy fácil, ¿no? Decir, ay, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera invertido? Mire que el gráfico subió, pero pues uno no sabe si los precios van a subir o van a caer. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa si inicio hoy? ¿Será que el precio va a seguir subiendo? Y bueno, Apple, por ejemplo, es solo una de las miles de empresas que hay en bolsa. Si no invirtiera en ella, si no invirtiera en otra, o si selecciono 5 o si selecciono 10, ¿cuántas empresas tengo que comprar y cómo le hago? Pues esa es una decisión difícil. Y de hecho, a Warren Buffett, uno de los inversores más famosos del planeta, alguna vez en una entrevista le preguntaron, hay miles de empresas en la bolsa, ¿qué tenemos que hacer para seleccionar las mejores? Y la respuesta que él dio me encanta. Él le dijo, empieza por la letra A. Y es verdad, hay que hacer la tarea. Eso es un tema súper interesante, es otra forma chéverísima de trabajar con acciones, pero la vamos a dejar para otro curso u otro video.
Ahora tú debes decir, bueno, pero ¿y entonces cómo le hago para invertir en acciones de una forma que no sea tan compleja? ¿Recuerdas que en la sección anterior hablamos de los ETF, de estos fondos indexados que siguen cierto mercado o cierto comportamiento de un conjunto de acciones o de empresas? Pues los ETF son una forma en la que podemos hacer inversión pasiva de una forma muy sencilla, porque suelen agrupar muchas acciones en un solo paquete. Por ejemplo, el caso del ETF SPY representa a el comportamiento general del índice Standard & Poor's 500, que agrupa las empresas más valiosas de la Bolsa de Valores de Nueva York. O en el caso del ETF QQQ, este rastrea al índice Nasdaq, que contiene las 100 principales empresas tecnológicas que cotizan en el mercado Nasdaq. Dentro de ellas se encuentran, por ejemplo, Apple, Amazon, Meta, Google, entre otras. De tal modo que cuando compramos una participación del SPY o del QQQ, indirectamente estamos comprando pequeñas participaciones de todas esas empresas y que de esa forma solamente tengamos que concentrarnos por comprar una sola cosa cada mes, o cada 2 meses, o cada 3 meses, o cada que podamos hacer una inversión o una compra de ese instrumento y de esa forma avanzar de forma pasiva, invirtiendo a largo plazo. Fíjate que en este caso te estoy hablando principalmente de acciones y de ETF listados en la Bolsa de Valores de Nueva York. Esto lo hago porque pues, es el mercado de valores más grande del planeta y porque además para mí como colombiano resulta muy útil invertir en estas acciones porque gano por la valorización del dólar frente al peso colombiano y además por la valorización de las acciones. Esto no quiere decir que invertir en acciones colombianas sea malo. Solamente que hay ciertas características que pues hay que evaluar en las acciones colombianas y en las acciones americanas y que se ajustarán a determinado estado financiero en el cual te encuentres. Eso lo vamos a ver un poco más en detalle en otro video en el que te voy a explicar muy bien qué ventajas y qué desventajas tiene el invertir en acciones colombianas y en acciones americanas para que tú puedas tomar tus propias decisiones. Vamos a ver entonces un ejemplo de compra recurrente en un índice como el QQQ. Para ello vamos a ir de nuevo a TradingView. Estando en TradingView vamos a escribir QQQ y vamos a encontrar que está acá este ETF de la empresa Invesco. Fíjate que en cada una de estas velitas, así se le llaman a estos palitos, ¿vale? Cada una de estas velas representa un mes. Esto quiere decir que estamos viendo el comportamiento desde el 2014 hasta enero de 2025. Este índice, fíjate que se ha ido moviendo a lo largo del tiempo, hacia arriba, hacia abajo, pero su tendencia principal ha sido alcista. Quiere decir que podríamos haber estado haciendo compras similar a la que hicimos en Apple mensualmente desde el año 2014 de forma pasiva, sin pensar si subió o si bajó. Incluso si hubiéramos empezado acá en 2021, compramos y cayó. Y todo lo que acumulamos acá luego se vio beneficiado por esta subida que ha tenido durante los últimos 2 años. Fíjate que en ese caso estamos haciendo una inversión pasiva en un índice que nos rastrea muchas empresas, es decir, estamos invirtiendo como en una bolsa de empresas y sin pensar mucho si este mes subió o bajó, porque nuestra visión en este caso suele ser de 10 o 20 años. Ahora quiero que te fijes en lo siguiente, el precio que estamos viendo acá a la derecha, para este caso nos indica que el QQQ está en $522, es un índice costoso, pero no te preocupes, no te asustes. Existen brokers en los cuales tú puedes hacer compras fraccionadas. La compra fraccionada, ¿qué quiere decir? Que en este momento el QQQ cuesta $500 por poner un valor redondeado. Pero tú puedes decir, no, yo tengo solo $100 para invertir. No importa, te venden el pedacito que corresponda de ese ETF que te represente los $100 y puedes seguir haciendo compras recurrentes para ir acumulando más participaciones. Si tú mensualmente ahorras $50 o ahorras $100 para hacer esa inversión pasiva, pues esos 50 o esos $100 puedes ir y ponerlos en una compra de la fracción que corresponda de ese ETF. TradingView es una plataforma principalmente para análisis, es decir, para ver los gráficos y encontrar el comportamiento del precio de distintos instrumentos. También tiene algunas herramientas gráficas que puedes utilizar para trazar líneas, poner textos y algo que, fíjate que sale acá abajito que dice Paper Trading, que te permite simular compras. Eso es algo que te recomiendo. Si de pronto estás un poquito indeciso sobre si entrar o no entrar en este tema de la inversión pasiva en acciones o en ETFs en este caso,
Puedes practicarlo si quieres, puedes simular utilizando esa herramienta de paper trading de TradingView, de la cual hay muchos tutoriales en internet disponibles, pero si quieres que te haga un tutorial, déjamelo ahí en los comentarios. Y a través de ese paper trading puedes simular, por ejemplo, por un año. ¿Qué pasaría si compraras mensualmente X cantidad de tal ETF? ¿Cómo se comportaría? ¿Qué pasó a final de año? Eso te va a permitir familiarizarte con este tipo de instrumentos y de pronto ganar la confianza que requieres para inversión en renta variable y que no te atreves todavía a hacerlo. Ahora, existen distintos ETFs. Para encontrarlos fácilmente acá en TradingView, podemos utilizar el siguiente truco. Vamos a escribir QQQ y quiero que veas acá. Te dice que sí que quieres ver todos los tipos de instrumentos o acciones o fondos o muchos otros. Vamos a poner fondos. Y acá nos dice que efectivamente está el QQQ, que es de la empresa Invesco. Quiero ver distintos ETFs que me ofrezca Invesco. Podemos ver todos los distintos ETFs que nos ofrece esta empresa. Acá está el QQQ que veíamos hace un rato, pero si bajamos podemos ver, por ejemplo, veamos, esto de acá. Este es un ETF que rastrea a las empresas del sector de semiconductores, es decir, de los microchips. Y podemos ver cómo ha sido su comportamiento y eventualmente ver también acá su precio. Fíjate que este cuesta $39, es mucho más barato. Y si de pronto consideramos que la inversión en empresas del sector de microchips es atractiva para nosotros y consideramos que es un sector en el que vale la pena invertir, pues podríamos hacerlo a través de este ETF. Así como existe la empresa Invesco, que ofrece ETFs, hay muchas otras que ofrecen también este mismo tipo de instrumentos. Te voy a hablar de 3 más. Una es SPDR. ¿Recuerdas que te hablaba del ETF SPY? Pues es ofrecido por esta empresa. Y acá está efectivamente. Pero también él ofrece, por ejemplo, este otro. Este otro es un fondo enfocado en el oro. Pero por acá abajo encontramos muchísimos más. Veamos qué más nos encontramos acá. Este, por ejemplo, de China. Si tú crees que vale la pena invertir en el mercado chino, pues puedes acceder acá, ver cómo ha sido el comportamiento de este ETF y allí hacer tu propio análisis y decir, ok, vale $79, quiero invertir en empresas chinas, puedo hacerlo a través de este ETF. Y como ese existen muchos más. Mira, empresas del sector retail, empresas del sector bancario, empresas del sector de seguros o de telecomunicaciones. Otra empresa que ofrece muchos ETFs en distintos sectores es Vanguard. Acá hay incluso uno que es el BOO, que rastrea también el Standard & Poor's 500, así que si quieres invertir en el Standard & Poor's 500, puedes invertir en el BOO o en el SPY y será exactamente lo mismo. Esta empresa Vanguard también te ofrece muchos otros fondos distintos. Ya será tarea tuya hacer esa investigación y ver cuáles pueden ser de tu interés de acuerdo con el sector en el que quieras enfocarte. La última que te quiero mostrar es Fidelity. Mira incluso que ellos ofrecen un fondo enfocado en la criptomoneda Ethereum. Entonces, si no quieres abrir una cuenta en un exchange y meterte con todo el tema que tiene que ver con criptomonedas, pero te gustaría invertir en ellas, particularmente en Ethereum, puedes hacerlo a través de un ETF. Además, te quiero mostrar algo súper interesante que tiene esta herramienta gratuita TradingView, y es que si tú te vas acá a la derecha y le das clic a donde está el nombre del ETF, en este caso el SPY, él te va a abrir una ventana en la que puedes ver algún comportamiento general acá del índice. Te dice, por ejemplo, que hay 632 mil millones de dólares invertidos en él, lo cual es espectacular. Mucha gente confía en esa empresa para invertir en ese índice. Y te dice luego acá mayormente en dónde está concentrado. En este caso, 100% acciones de Estados Unidos, principalmente del sector electrónico, servicios de tecnología y financiero. Y podemos ver incluso en la parte de análisis en qué empresas está distribuido. En este caso, hay un 6.8% en Apple, otro 6% en Nvidia, y puedes ver las principales empresas en las cuales está invirtiendo este fondo. Fíjate que a través de esta herramienta de análisis gratuito puedes ver mucha información relevante acerca de esos ETFs, en dónde están concentrados. Por ejemplo, si te interesa invertir en uno en el que no haya empresas de Estados Unidos porque a lo mejor te interesa el mercado de Europa,
Puedes buscar allí en esas empresas, en Invesco, SPDR, Fidelity o Vanguard, que ETF rastrea el comportamiento de esos mercados. Con esta herramienta haces análisis y obtienes información para luego tomar las decisiones. Pero te debes estar preguntando ahora, bueno, ok, ya vi cómo analizo, ya vi las empresas que me ofrecen los ETFs, ¿cómo los compro? Vamos a ver cómo vas a hacer esas compras. Uno de los brokers más conocidos hoy en día en Latinoamérica y que ha tomado mucha fuerza por la facilidad que brinda para hacer depósitos, retiros y encontrar fácilmente instrumentos para invertir es Happy. Happy es una aplicación que puedes instalar en tu teléfono o a la que puedes acceder también desde el navegador de tu computador, crear una cuenta de forma sencilla y luego de eso ponerle dinero para poder hacer compras. Para crear una cuenta en Happy debes entrar al sitio happy.trade. /es, pues te va a mostrar la página en español. Acá puedes ver información acerca del broker. Es importante siempre buscar que el broker que estemos utilizando sea un broker regulado. Si bajamos hasta el pie de la página de Happy, podemos ver un mensaje que nos dice que la empresa es un agente de bolsa registrado en la SEC. La SEC es la Comisión de Regulación de Valores de los Estados Unidos. Incluso nos dice que tenemos un seguro que protege nuestros depósitos hasta $500,000. Para crear fácilmente una cuenta en Happy puedes acceder al link que te voy a dejar en la descripción del video. Eso te va a llegar a la siguiente página. Acá podemos ver la página donde inicia el registro, en donde seleccionamos primero el país de residencia en el que nos encontramos. Fíjate que Happy opera en prácticamente toda Latinoamérica. Para mi caso, Colombia. Lo que sigue es que nos va a pedir un número de teléfono. Nos va a pedir también algunos otros datos básicos como nuestro nombre, correo electrónico y luego de eso nos van a llegar algunas confirmaciones al correo. Eso nos va a permitir crear una cuenta. Es súper fácil. Quiero mostrarte ahora cómo se ve la plataforma una vez que entras a la cuenta. Una vez que creas tu cuenta, así es como va a lucir la plataforma cuando te loguees. En principio, pues puedes ver que yo acá tengo $49 en el índice SPY. Eso es precisamente lo que te contaba hace un momento. Aunque el SPY en este momento está cerca de los $600, pues yo pude comprar un pedacito de él a través de una compra fraccionada. Lo primero que vas a tener que hacer en Happy para poder operar es irte a transferencias y darle clic en transferir a Happy. Elegir el país de tu cuenta bancaria y acá te va a indicar los distintos métodos de depósito. Puedes depositar a través de PSE, a través de Nequi, a través de Cuenta Bancolombia, hacer una transferencia internacional o utilizando la plataforma RTM. Cada una tiene un costo diferente. En el caso de Bancolombia, fíjate que lo mínimo que cobran es $1.99 y que el porcentaje que te van a cobrar es 0.9%. Como lo mínimo es 1.99, al depositar $100 nos cobrarán 1.99. Si depositamos $1,000, el 0.9 serán $9. $9 es mayor que 1.99, así que es eso lo que nos van a cobrar. Si depositamos 1,000 nos cobran 9 y nos quedan $991 disponibles en la cuenta para hacer operaciones. Por ejemplo, si fuéramos a depositar desde Bancolombia, le damos clic a donde dice Bancolombia, indicamos cuánto queremos depositar, él nos va a decir a qué tipo de cambio nos va a ofrecer ese valor del depósito, en este caso 4.215 pesos, que valga la aclaración. Al comienzo, cuando yo deposité por primera vez en Happy, la tasa no era muy buena, pero eso fue ya hace casi un año y ha venido mejorando mucho. Actualmente la tasa de cambio que te van a ofrecer es muy cercana al precio actual de negociación del dólar contra el peso colombiano, lo cual es una gran ventaja porque te va a dar una mejor tasa que lo que por ejemplo te puede ofrecer un banco al hacer una transferencia internacional. Si quisiéramos depositar $100, fíjate que acá nos dice que el costo de envío es de 1.99. Si quisiéramos depositar $1,000, como te contaba ahorita, serán $9, que es el 0.9%. Y te calcula cuál es el total a pagar en pesos colombianos. Una vez das clic en transferir, van a pedirte unos datos que son muy importantes y es una confirmación de identidad. Cuando vayas a hacer depósitos, o al menos en el primer depósito que hagas, te van a pedir que dejes unas fotos de tu documento de identidad, una foto por la cara frontal, una foto por la cara trasera. De esa manera puede Happy confirmar
que eres tú quien está registrado con ese nombre y con esos datos que diste cuando creaste la cuenta, la persona que está haciendo el depósito. Esto es por seguridad y es muy común en muchos brokers. Una vez está hecha esa validación de identidad, ellos van a hacer todo el trámite para aceptar los fondos, lo cual no suele tomar más de 1 o 2 días. Una vez tienes tus fondos, puedes hacer tu búsqueda. Por ejemplo, si yo quisiera invertir en QQQ, escribo QQQ, le doy clic, voy acá y digo cuánto quiero comprar. Si quiero comprar en acciones y escojo el número de acciones o participaciones del QQQ que quiero comprar, por ejemplo, si pongo una, pues la compra será de $521. O puedo escoger comprar en dólares. Y de esa manera digo, ok, yo puedo ahorrarme $100 al mes para invertir en este ETF. Entonces vengo y compro $100 del QQQ, que corresponderán a 0.19 acciones o 0.19 participaciones de este instrumento que cuesta 521. Acá nos dice que el costo de cierre es de $0.15. Esa será la comisión que nos van a cobrar por la compra. Y hay que tener en cuenta también algo, y es que Happy te va a cobrar una penalización por inactividad. Para ello, lo más recomendable es que si de pronto este mes pudiste hacer la inversión, pero el próximo mes no te quedó para ahorrar y hacer la inversión que necesitabas, al menos loguéate. Da algunos clics por acá y por allá y eso pues mantiene activa tu cuenta y evita que te cobren eso. Existen otros brokers. Yo particularmente uso uno que se llama Interactive Brokers. Si ya tú quieres entrar a ver muchas más herramientas detalladas, un broker que te ofrezca gráficos más complejos, órdenes automáticas y cosas que te permitan trabajar mucho más activamente con acciones, Interactive Brokers es una empresa muy confiable. Es un broker regulado en los Estados Unidos y también en el Reino Unido y muy utilizado por inversionistas profesionales. Este es el sitio web de Interactive Brokers, interactivebrokers.com. Acá puedes ver mucho acerca del broker, sus características, sus precios, qué herramientas tiene para hacer operaciones y demás. Te voy a dejar un enlace en la descripción en caso tal de que quieras utilizar este broker. Debo decir que en este caso es un broker muchísimo más estricto con respecto a la documentación y regulación. Vas a tener que diligenciar más información, vas a tener incluso que hacer algunos quiz acerca de tu conocimiento de inversión en acciones, vas a tener que dar una prueba de residencia, es decir, algún recibo que esté a tu nombre indicando la dirección de tu casa o cosas que agreguen más seguridad a esa verificación de identidad, de tal modo que este es un broker que recomiendo de pronto cuando ya tengas algo más de experiencia. También es un broker que recomiendo cuando tengas algo más de capital, ya que las transferencias no son tan fáciles como hacer una transacción por PSE como lo vimos en el caso de Happy, sino que vas a tener que hacer una transferencia internacional hacia un banco en los Estados Unidos en donde estará alojada esa cuenta que tienes con Interactive Brokers. Yo en particular vengo utilizando este broker desde hace varios años y a mí me ha encantado, me gusta muchísimo operar con él, tiene muchos instrumentos, las comisiones son realmente bajas, un solo dólar por compra y $1 por venta y además ver gráficos y analizar allí en tiempo real para tomar mis decisiones. Existen otros brokers como TD Ameritrade, XTB, XM, hay muchísimos brokers más. Solo que no te hablo de ellos porque no los he utilizado. Te hablo de lo que conozco y de lo que he usado. He usado Happy, sé que es muy fácil para empezar y he usado durante varios años Interactive y es mi plataforma principal de inversión. Ahora que hemos terminado la tercera sección, tienes distintas herramientas y conocimientos que te permiten invertir en acciones. Bien sean acciones individuales, cosa de la cual te recomiendo estudiar un poco más o esperarte que pronto te voy a dejar un video hablando acerca de eso. O puedes empezar trabajando con ETFs, que es la forma más simple de invertir en acciones cuando somos principiantes. Además, viste dos brokers, uno súper sencillo como es el caso de Happy que nos permite empezar a trabajar fácilmente nuestro dinero a través de acciones y ETFs y otro un poquito más complejo como Interactive Brokers que puedes escalar a él cuando estés un poquito más preparado y hayas estudiado mucho más y tengas algo más de capital. Espero que esta sesión te sea de utilidad y vamos a la conclusión del curso. Bueno, y quiero felicitarte y agradecerte por haber completado el curso y quiero que te des un aplauso también porque estás haciendo algo que no todo el mundo hace. Te estás preocupando por tus finanzas y por hacer que tu dinero crezca en el tiempo. Espero haber cumplido mi objetivo y que con los conocimientos y herramientas que aprendiste en este curso hayas entendido por fin qué es eso de hacer que el dinero trabaje para ti.
Recuerda que en la construcción de riqueza lo que cuenta son esas pequeñas cosas que hagamos para mejorar nuestra gestión, para reducir nuestros gastos y aumentar nuestra capacidad de ahorro. Preocuparte por tus finanzas personales no se trata de ser tacaños, sino de preocuparte por mejorar tu gestión del dinero para poder gastar en lo que más te gusta y disfrutar de tu dinero, a la par que inviertes y haces que crezca con base en tu meta financiera. Créeme, te lo digo por experiencia propia. Ese esfuerzo que haces, esas pequeñas acciones que vas haciendo por mejorar tus finanzas y por aprender acerca de inversión y mejorar tus formas de invertir, se van a ver recompensadas con creces en algunos años. Solo ten paciencia. Por cierto, espero que con lo que aprendiste en la primera sección ya tengas definida tu meta financiera y tengas trazado ese camino de riqueza que quieres construir. Solo piensa en el largo plazo, dedícate a ahorrar, a invertir consistentemente y deja que el poder del dinero en el tiempo haga lo suyo. Sin más que decir, te espero en el canal con mucho más contenido que, así como me ha servido a mí, espero que te sea de mucha utilidad para seguir aportando más herramientas a ese camino de riqueza. Cualquier duda que hayas tenido a lo largo del curso, por favor déjamela saber en los comentarios, o si hay alguna temática en particular de la que te gustaría que conversemos, ponla también allí, que con mucho gusto yo la evaluaré para hacer un video al respecto y que todos podamos seguir aprendiendo juntos.